Bienvenida o bienvenido al podcast El llamado a la automaestría. Mi nombre es Josefa y en este episodio vamos a estar respondiendo un par de preguntas que nos planteamos el episodio anterior, como por ejemplo, ¿cómo apagar el sensor de alarma? También, si te quieres recordar, uno puede ver en el mundo cotidiano este sensor de alarma encendido como sentir ansiedad o sentirse en peligro o sentir que algo malo está pasando o tener una fijación más grande del usual o que el resto de las cosas malas o de los potenciales peligros que hay alrededor. Todo esto habla de que mi guardia, como si fuera literalmente un guardia del mall, del centro comercial, es como literalmente el guardia de mi sistema, de mi ser, está constantemente alerta a todo. Entonces está siempre sensando que, no sé, vuela una mosca y ¡ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Incluso ya esto llega al extremo, que pueden verlo en sus padres. Yo lo veo por ahí, alguien que conozco yo, muy cercano, en que si hay un ruido muy fuerte o si recibe un llamado telefónico, inmediatamente piensa que es lo peor. ¿Ya? Esa sensación de que está pasando lo peor o que la vida es demasiado intensa, la vida es demasiado dura y todo es demasiado grande, esa sensación es tener el sensor de alarma encendido, es tener a los guardias ahí 24/7 sin descanso, reportándonos posibles sospechas, peligros, etcétera. ¿Vamos entendiendo y recordando lo que vimos en el episodio anterior? Quiero que comprendamos también que el por dónde empezar es infinito. Aquí le estoy como ofreciendo ciertas guías, ciertas luces, pero tú debes aterrizarlo a tu propia experiencia. ¿Por qué? Porque yo lo que hablo más que nada, porque yo sé que mi tribu, sí, mi tribu, esta comunidad, tiene como origen su niño herido, muy herido, su niño interno muy herido. Entonces, en estos casos, uno puede interpretar cómo fue la familia, cómo fue estas dinámicas familiares, pero no solamente te puede quedar encendido este sensor de alarma por cómo te criaste en tu infancia más temprana, sino que también se pudo haber dando más tarde, en la adolescencia o ya adulto más joven. Todo esto depende de tu historia familiar, porque a veces pasa que todo estuvo bien hasta cierta edad, que hubo un quiebre. Ejemplo, a los 8 años tu mamá se enfermó de cáncer, se me ocurre, y ahí como que en el fondo quebró la dinámica familiar. Y obviamente que toda la atención del papá iba a ser la mamá, después el hermano grande tuvo que hacerse cargo de los hermanos chicos y como te digo, como ejemplo, pudieron haber pasado cosas así. O que después de la adolescencia tuviste un novio que era quizás con medio rasgo narcisista y te pudo haber generado cierta reprogramación de esto que es la sensación, cómo tú te enfrentas al mundo. Creo que eso es como lo más fácil de decir. A lo que voy con esto es no querer confundirlo, sino que querer comprender que tu historia es única y tú tienes que tomar esta información y aplicarla a ti. Nuevamente, para mí, mi comunidad más específica, yo sé que tenemos la misma historia en la raíz, que es esto de ser hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros, es decir, que hubieron muchas carencias a nivel emocional. No nos sentimos validados o vistos o escuchados o protegidos, entre otras cosas, o no de la forma en que lo necesitábamos, sobre todo porque éramos niños más sensibles, necesitábamos un poquito más de contención, un poquito más de validación, un poquito más de protección, un poquito más que el usual. Entonces, dicho esto y entendiendo de que les estoy hablando así específicamente a todos esos niños internos heridos, producto de haberse criado en ambientes donde no había esa contención emocional que necesitábamos, es que entonces nos vemos imposibilitados de apagar nuestro sensor de alarma que les estaba contando al inicio del capítulo. Y que en el fondo esta imposibilidad de apagarlo no solamente tiene que ver con no sentirnos vistos, escuchados, protegidos suficientemente, obviamente, sino que también tiene que ver con que no había una impredictibilidad en que nos criamos, donde no podíamos realmente predecir, valga la redundancia, con certeza
qué era lo que iba a pasar. Por ejemplo, cómo iba a llegar mi mamá o mi papá o mi hermano, sino que de repente de la nada había una pelea o de la nada estábamos súper contentos y felices y de repente ¡buah! Estábamos tristes. O el papá llegaba a la casa después de trabajar, pero no llegaba con la misma actitud todos los días, sino que un día estaba feliz, otro triste, otro enojado, otro uff. Y toda esa que incluso es riqueza, es como riquezas de emociones, pero sin contención, sin un patrón que podamos predecir, es que nos lleva a sentirnos inseguros, es que nos lleva a tener ese sensor de alarma encendido. Quiero que entiendas que el problema no son las emociones, sino que la incapacidad de contener esas emociones, la incapacidad de poder gestionar esas emociones. Entonces, a esta riqueza emocional que todos sentimos y que tus padres sienten y que todos deberíamos sentir, si no están contenidas, son realmente un caos. ¿Por qué? Porque nuevamente, cuando yo me crío en estos ambientes con poco manejo emocional, con poca predictibilidad, con poca atención a la parte emocional, nuestro sensor de alarma queda encendido, como les estaba diciendo, y quedamos entonces atrapados en estados defensivos. Es decir, yo quedo a la guardia. Literalmente, mis guardias internos quedan constantemente afuera 24/7 detectando posibles amenazas, peligros, etc. Y con el tiempo, esto eventualmente evoluciona a lo que son las enfermedades mentales, entre comillas, depresión y ansiedad siendo las más clásicas. O, dicho de otra forma, también a una baja autoestima. Esto, si bien se puede ver por separado, no son tal. De hecho, nadie con alta autoestima, legítimamente alta autoestima, puede tener enfermedades mentales. Dicho al revés, todas las personas que tienen enfermedades mentales, nuevamente entre comillas, tienen baja autoestima. Para explicártelo de forma muy simple, yo nutro y consolido mi autoestima en el modo conexión, que es el modo opuesto al defensivo. Es decir, cuando yo estoy en modo defensivo, piénsenlo en forma exagerada como si fuera una guerra y estuvieran todos mis soldados puestos en mi reinado, allá afuera, todos armados para poder como defendernos de la posible amenaza, ataque o otro reinado que nos va a atacar. No puedo estar preocupado de cómo me pienso, cómo me veo, cómo me refuerzo, me doy elogios, me premio o si confío o no en mí. Realmente estoy en modo supervivencia, que es otra forma de llamarlo, en modo defensa, y estoy más preocupado de no morir. Y por lo tanto, toda mi energía va a ir a no voy a morir, voy a sobrevivir. Esto entonces no nos permite desarrollar la autoestima y nos lleva a estar totalmente en modo defensivo, que nos lleva eventualmente a tener algún tipo de, entre comillas, enfermedad mental. Pero si estoy en modo conexión, que es el modo en verdad hacia adentro, con uno mismo y con los otros, sí, en ese paradigma, en ese estado, yo sí puedo nutrir y consolidar mi autoestima, porque tengo el tiempo para hacerlo y es la modalidad para hacerlo. Cuando no es así, cuando yo estoy principalmente en estados defensivos, por lo tanto, estamos desconectados de quiénes somos. Estamos desconectados de nosotros mismos, no solamente de quiénes somos a un nivel espiritual, sino que de quiénes somos a un nivel también terrenal. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me dice mi cuerpo? ¿Quiero comer más o no? ¿Quiero descansar o no? ¿Quiero relajarme, divertirme o quiero trabajar? Así de lo más básico, desde lo emocional, desde lo físico. ¿Tengo sed? Así de literal. Onda, hasta eso empezamos a desconectarnos. Y entonces nos lleva, nuevamente quiero hilarlo, a una posible enfermedad física o mental. Entonces, para poder tomar el toro por las astas y poder empezar a como sanarnos y sobre todo a atender el llamado de la automaestría, porque dentro de todo esto van a haber muchas personas que van a estar totalmente satisfechas con decir, oye, toma magnesio, qué sé yo, clorofila, toma este medicamento, haz deporte, léete un libro, escucha un podcast y le vas a decir ciertas acciones que van a ser suficientes para que la persona se sienta mejor y sea nuevamente funcional y esté bien. Pero como les he contado, hay otras personas que realmente no nos llena solamente el que me digas qué comer, qué medicamento tomar o cuánto deporte hacer
aprender, sino que queremos ir un poquito más al fondo y un poquito más harto al fondo, a trabajar de raíz. ¿Quiénes son estos? Los que tienen el llamado a la automaestría. Y de aquí viene entonces lo que estamos hablando, el poder comprender desde una raíz más profunda todo esto que nos ocurre. Y en este episodio estamos viéndolo desde el punto de vista de cómo apagar el sensor de alarma, el sensor de encendido, este sensor de peligro que todos tenemos, pero no todos lo tienen constantemente encendido o principalmente encendido. Lo dividí en 3 niveles para que podamos comprender mejor cómo apagar este sensor de alarma. Y lo primero, antes no, ¿sabes qué? Voy a volver a recalcar porque siento que necesito que entiendan de que yo puedo percibir que este sensor de peligro está encendido en diferentes formas y es como esta persona o este sensor, perdón, que se disfraza de 1000 capas. Entonces puede ser el miedo a hacer algo nuevo, puede ser eso. Puede ser el miedo a ir más profundo en una relación de trabajo, puede ser perfectamente, en ir más allá, en querer conocer más a otras personas en el trabajo. Puede ser lo mismo pero con parejas, ¿sí? O sea, conocer más a esta persona y puede que esté ya en una relación más o menos larga, no importa, porque en el fondo pasar a un lugar desconocido va a hacer inmediatamente que este sistema defensivo, el sensor de alarma, se active. Y cuando yo sé que en el fondo ahí tengo como mi talón de Aquiles, porque siento mucho peligro, mucho miedo, siento una sensación de ansiedad profunda, es que empezamos entonces a desarrollar nuevamente trastornos mentales o síntomas físicos. Me duele el estómago, me duele la cabeza, me da alergia, me dan miles de cosas que si no sé leerlas bien, entonces voy a empezar a parchar. Y no es la idea eso. La idea es poder comprender más en profundidad cuándo identificar cuándo se enciende este sensor de alarma de peligro y cómo yo suelo apagarlo. Esto también es muy importante. ¿Cómo es que yo suelo apagar este sensor? Porque hay gente que me va a decir, no, yo ya me di cuenta y yo lo que hago es respirar 5 minutos o voy a trotar, hago deporte o hago meditación o escucho una meditación guiada en YouTube, por ejemplo. Son simplemente ejemplos. Y uno dice, ok, su forma de apagar el sensor de alarma parece que está más o menos funcional, pero no es el caso de todos. Hay muchas personas que intentan apagar el sensor de alarma a través de trabajar cada vez más. Y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Ese trabajo puede ser literalmente laboral, el remunerado, pero también puede ser en la casa. Dueñas de casa que están todo el día limpiando, cocinando, aseando. O sea, hay muchas formas. Como les digo, esto puede tomar muchas formas y ustedes tienen que ver qué es lo que ustedes hacen. Puede que alternen por periodos y periodos donde comen mucho, donde sean atracones o periodos donde les da antojos solamente por lo dulce o las papas fritas, lo salado, el carrete, las mismas drogas o el alcohol, o más videojuegos, demasiada pornografía o demasiadas películas en Netflix. Se dan cuenta que yo podría gastar todo el episodio hablando de las cosas que hacemos para poder, entre comillas, apagar este sensor de alarma con cosas que nos dan y nos aportan seguridad. De cierta forma, todo lo que les dije nos da seguridad y nos da, entre comillas, una alegría instantánea que es placer, es dopamina. Sea comer, sea ver redes sociales, sea ver Netflix, sea hacer deporte, que eso ya es más funcional, pero a lo que voy, todo eso lo que nos está haciendo es ayudando a dar seguridad y o apagar este sensor de alarma. Ya, dicho eso, ahora sí que retomo lo que les estaba contando de que dividí en 3 niveles cómo podemos apagar este sensor de alarma. El primer nivel es el físico. Y es el más básico, el más tangible y el más fácil de entender. Es tener un lugar donde vivir, un techo, ¿vale? Tener comida para comer, nutrirse, tener ropa, un lugar donde no haya violencia afuera, violencia de cualquier tipo, violencia sexual, violencia física, de armas, de que no hayan robos constantemente o que no hayan guerras. Hoy el mundo, hay lugares donde están en guerras. Entonces, cuando en mi nivel físico hay seguridad, es decir, tengo techo donde vivir y yo sé que puedo pagarlo de aquí a un año, por ejemplo, o más. Tengo comida en el refrigerador, tengo ropa limpia, ropa nueva, ropa que me es cómoda. Alrededor mío, en mi barrio, no hay violencia
o si yo salgo a caminar sé que no me van a asaltar o violar, no hay un ambiente de guerra, todo eso, que si está el check, me siento seguro a nivel físico. Eso es como lo más básico, porque si tú estás en un ambiente de violencia extrema, guerras, no tienes para pagar el arriendo, no tienes para pagar comidas, no tienes para pagar tu ropa, no tienes para pagar tu movilización, es evidente que tu sensor de peligro va a estar encendido y vas a estar constantemente percibiendo peligro, miedo, porque es su función. Y en el fondo, la función más legítima o la función que es la más adecuada que está haciendo este sensor es enfocarnos en resolver estos problemas. Y una vez resueltos, deberían apagarse. El problema es cuando nunca se acaba, perdón. Bien, el nivel número 2, para que podamos tener esta seguridad y este sensor de alarma se apague, es el nivel emocional que está directamente relacionado con el nivel relacional, con tus relaciones. Entonces, el nivel emocional está íntimamente ligado a tus relaciones. Y este fue el que probablemente todos tuvimos más débil, que tiene que ver con una crianza en ambientes donde no había predictibilidad, donde no había espacio a las emociones, donde no había o no hubo un apego seguro. Está súper de moda la teoría del apego, el apego inseguro, que puede ser ansioso, puede ser evitativo, puede ser otro tipo que es el desorganizado. Aquí esto es lo más importante también para que tu sensor pueda apagarse una vez que en el fondo ya tienes el check de lo físico. Entonces, cuando yo tuve un apego inseguro, que esto lo vamos a ir viendo probablemente más adelante con más profundidad, no se activó de la forma suficiente el sistema de conexión que les estaba hablando anteriormente. El sistema donde yo empiezo a construir, a nutrir y a consolidar mi autoestima, mi visión de mundo. Cómo yo percibo el mundo, como un lugar acogedor o como un lugar totalmente hostil, inseguro, donde hay que estar siempre a la defensiva. Entonces, según cómo fue mi apego, es decir, mis vínculos tempranos, sobre todo con papá, mamá, con cuidadores, es lo que me va a dar la seguridad a nivel emocional, que me va a dar también la visión de mundo. Cuando no sucede esto, no tengo tan activo el sistema de conexión, sino que el sistema de defensa. Esto a nivel más científico, el de sistema de conexión se llama complejo vagal ventral y el sistema de conexión puede ser o sistema nervioso simpático o complejo vagal dorsal. Son cosas más específicas a aquellos que realmente les guste y quieran profundizar, como yo que son más nerds. Yo soy médico, obviamente que me encanta saber la parte más detalle a nivel físico, pero si no te importa, omítelo. Simplemente quédate con sistema de conexión y sistema de defensa, es lo más simple. En sistema de conexión yo fortalezco mi visión de mundo, mi autoestima. En el de defensa, no. El de defensa voy a estar más que nada defendiéndome del mundo. Básicamente es eso. Todo esto, si tú quieres como ir profundizándolo, se llama teoría del apego, que es la ciencia de los vínculos afectivos, y la teoría polivagal, que es la ciencia de la seguridad. Igual esto, como les digo, lo iremos viendo en el podcast, pero realmente lo trabajaremos, así como terapéuticamente, más a profundidad en la membresía 2024, que parte en abril, que también se llama El llamado a la automaestría. Porque en el fondo, yo aunque les hable aquí 600.000 horas de estos temas, otra cosa es con guitarra. Otra cosa es que nos metamos en nuestro mundo interior y podamos ir comprendiendo a un nivel terapéutico qué nos está ocurriendo. Así que hay diferentes instancias, diferentes canales. Este es para poder ir comprendiendo y conectando más que nada. Y ir también abriendo nuevos caminos para que después con el tiempo podamos ir caminándolos. Porque no es tan rápido todo esto, hay que ir de a poquito, pasito a pasito. Bien, el tercer y último nivel que tengo para ofrecer hoy día o presentar hoy día respecto a cómo apagar este sensor de alarma es el nivel espiritual. Para que podamos apagar el sensor de alarma o de peligro, tenemos que confiar en que hay algo más grande que nosotros y no, por favor, no reptilianos, no las élites malignas, esas cosas que quizás ni siquiera las hayas escuchado nunca, pero yo las he escuchado muchísimo del mundo espiritual New Age. Y siempre ha existido. Otras cosas que se llamaban diablos, dragones, bueno,
todos estos seres espirituales que nos odian o que nos quieren hacer mal. Ya, no hablo de ellos. Hablo de confiar en algo más grande, pero que te ama y quiere lo mejor de ti. Y a esto lo llaman ángeles, maestros, dioses, guías, seres de alta vibración, seres de luz, seres de dimensiones más elevadas, arcángeles, dioses, diosas, que ya dije eso, pero para que comprendas, en eso es necesario confiar. Uno realmente no puede vivir esta vida sin sentir, sin confiar en que hay algo más grande. Esta confianza se llama fe en la religión. Así que creo que esta es la parte como más flojita de la humanidad, sobre todo por los abusos que hemos tenido en las religiones históricamente, en los últimos por lo menos 1500 años, 2000 años. De ahí en adelante probablemente también, pero bueno. Entonces, voy a repasar. Para que podamos apagar este sensor de alarma, tenemos que entender cómo se hace en estos 3 niveles: físico, emocional y espiritual. A nivel físico es tener plata, básicamente, para pagar tu techo, tu comida, tu ropa, vivir en barrios que no sean tan vulnerables o con tanta delincuencia, porque eso inevitablemente va a hacer que tengas encendido tu sensor de alarma, y bien justificadamente me refiero. Lo segundo es a nivel emocional, que esto es creando un apego seguro. Eso es, dicho de otra forma, activando tu sistema de conexión. Esto, de otra forma, es pudiendo sanar la relación contigo y con los demás, teniendo una predictibilidad en tus relaciones, pudiendo contar con alguien más. Y el tercer nivel es el nivel espiritual, que es confiar en que algo más grande te ama y quiere lo mejor para ti. Cuando mi confianza no está anclada en lo espiritual o en las otras personas, es decir, niveles más sutiles, emocional o espiritual, puede que lo tenga atado 100% a lo físico y esté necesitando tener la casa grande, mucha plata en la cuenta bancaria, demasiados autos, seguros de salud, seguros de cesantía, seguros, porque en el fondo el nivel físico es lo que me está aportando mayor seguridad y, entre comillas, está apagando este sensor de peligro. Ahora, cuando yo empiezo a trabajar más allá, empiezo a tener seguridad de la parte emocional, de las relaciones y de la espiritual. Pero puede ser que yo tenga perfectamente check en lo físico, check en lo emocional, pero no en lo espiritual. Cuando no está la patita espiritual presente, es muy probable, muy posible que asuma el mando tu mente. El problema de la mente es que la mente ejerce su poder a través del control. Quiere controlar todo. Controla a las personas, controla el trabajo, controla sus emociones, control. Eso inevitablemente también hace que esté constantemente con mi sistema defensivo activo y que eventualmente termine en alguna enfermedad mental o física o en un burnout, porque no podemos estar todo el tiempo con el sistema de defensa encendido sin enfermar física o mentalmente. Entonces quiero que comprendas que es muy importante que tengamos todas estas variantes en tu día a día cubiertas para que tú puedas apagar tu sensor de peligro o de alarma de forma eficiente, combinando lo físico, lo emocional y lo espiritual. No solamente el control mental, eso tiene fecha de expiración. Entonces, para que podamos realmente llegar a este nivel de maestría, de desarrollarnos a nivel físico, espiritual, emocional, etc., necesitamos lo que no tuvimos en casa, ¿ya? Lo que no tuvimos dado que tuvimos padres emocionalmente inmaduros. ¿Qué será? La madurez. Madurar. Dosis extras de madurez. ¿Qué es esto en la vida cotidiana? Responsabilidad. La responsabilidad es lo que necesitamos trabajar sí o sí. Todo lo que tú careciste en tu hogar, tienes que, en forma práctica, tomar responsabilidad. Esto, si hago doble clic, sería escucharte, escuchar lo que tienes para decir. Todas esas partes dañadas, tristes, enojadas, quizás dañinas, todas esas partes las escuchas. Ok, ¿qué tienen para ofrecerme? ¿Qué información me están dando? Además de eso, perdonar a uno, a otros, respetar a las personas, aprender a poner y aceptar límites, a comunicarnos de forma efectiva, a filtrar lo que uno dice. Ahí mi novio siempre me dice que yo de repente soy sincericida.
O sea, demasiado sincera que soy suicida. Entonces también hay que ponerle filtro a autorregularte y a corregularte de forma eficiente. Si te das cuenta, realmente este trabajo es duro. Es duro, pero es wow, es super power, es de valientes y es ultra reconfortante y es tan llenador porque llena el alma. Entonces, recapitulando un poquito de todo esto, para poder apagar el sensor de alarma necesito madurar en diferentes niveles, en el físico, en el emocional, en el espiritual. El físico, la maduración física, todos inevitablemente pasamos por esa maduración. Te salen pelos en la axila, en los genitales, cambias la voz, te crecen pechugas o te crecen tus otras partes, ¿no es cierto? De si eres hombre, mujer. Todos maduramos. Y a todos nos duele madurar, ¿cierto? Cuando a nivel físico. Duelen las articulaciones, duelen los huesos. A mí me dolían, me acuerdo, los isquiotibiales me dolían muchísimo y las rodillas me dolían porque crecer duele. Ahora, eso que hicimos todos a nivel físico, también tenemos que hacerlo a nivel emocional, ¿ya? Y a nivel espiritual. Entonces se rompen en este camino muchas ilusiones. Muchas ilusiones. Tal como cuando teníamos, no sé, 5 o 6 años y nos decían que el viejito pascuero, Papá Noel, Santa Claus, no existía. Y tú decías como, no, ¿cómo no va a existir? Y llorabas porque decías, ¿cómo no va a existir? Ay, chiquillos, es lo mismo pero en la vida real. Se caen muchas ilusiones, se rompen muchas cosas que tú pensabas que ibas a ser feliz cuando y llegas a ese cuando y no era así. Dolor. Así que en el fondo también uno se va haciendo experto en poder contener ese dolor. En vez de anestesiarlo, en vez de ignorarlo, lo vas conteniendo y alquimizando. Esa es la automaestría. Lo que más vemos hoy en día son personas que están atendiendo a este llamado, pero de forma escapista, se dice, el bypass espiritual. Es como, ok, quiero conectar con mi espiritualidad y con mi parte emocional, pero sin tomar responsabilidad, porque yo quiero ser libre. Entonces no pago impuestos, entonces viajo por el mundo, entonces no tengo pareja, no tengo hijo, entonces no tengo nada porque no quiero tener responsabilidad. Y ellos están en la ilusión del trabajo, pero bueno, creo que a cada uno le toca su tiempo, su momento, y la verdad es que no puedes ser libre sin tomar responsabilidad, sin hacerte cargo de las consecuencias de tus acciones. Si no, eso es una ilusión de libertad. Estás perjudicando al resto y no es la idea. Recuerda que iremos trabajando todo esto en los próximos capítulos, atendiendo al llamado a la automaestría, pero si quieres profundizar más todavía de forma teórica, de forma práctica, sobre todo en comunidad, te invito a ser parte de la nueva membresía 2024 que se llama El llamado a la automaestría. Más información e inscripciones en el link que te dejaré en la descripción o en medicaholística.com. Ay, chiquillos, llegamos hasta el final. Sé que fue un poco intenso, pero siento que vamos a ir desmenuzando toda esta información poquito a poquito. Hay muchas preguntas que probablemente se están haciendo. Feliz si la dejan en los comentarios. Si es que me la dan por direct message en Instagram, me dejan un mensaje directo o donde yo pueda verlo. Aquí, no sé si en YouTube, en Spotify. ¿Para qué? Para seguir trabajando y respondiendo las dudas de la comunidad en sí. Quedan varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasos tomo para empezar con esta maestría, con esta automaestría? Ya hemos dado un paso, pero ¿cómo hacerlo de forma práctica? Muchas preguntas que me llegan es, ¿tengo que dejar todo atrás para sanar? ¿O tengo que alejarme de mi familia, de mis amigos? ¿Tengo que dejar mi pasado atrás, sobre todo? ¿Tengo que dejar mi pasado atrás? ¿Mi pasado existe o no existe? ¿O tengo que viajar por el mundo, ir a un retiro? ¿Tengo que desidentificarme de todo lo que fui? Bueno, estas preguntas vamos a responderlas en el siguiente episodio. Así que te invito a que te mantengas ahí al tanto y nos vemos la próxima semana. Que estés súper bien. Un besito y un abrazo muy grande.